Buenas noches, gracias por haber venido. Vamos a continuar con el ciclo Camus. Hoy toca La peste, ya hicimos El extranjero en el encuentro anterior y nos queda el mito de Sísifo. En principio el 2 de noviembre, pero no sé si nos vamos a mover la fecha al viernes 1 de noviembre, porque mi amigo Horacio Jáuregui creo que va a ofrecernos alguna propuesta complementaria a la disertación, no solamente él tal vez, sino también Alejandro Miguel, y creo que, o estoy casi seguro que el sábado 2 de noviembre no pueden. Pero bueno, eso se creará el evento, se comentará por Facebook, Gastón tendrá la fecha, si finalmente queda el 2 o el 1, pero va a ser sobre el mito de Sísifo. Igual, como que lo más interesaba, o lo que más me interesaba a mí era El extranjero, ya pasó, pero bueno, teníamos que armar un ciclo. Me parecía también importante hoy hablar de la peste, porque en general no se habla de la peste con la misma intensidad con la que se habla del extranjero. Por ahí del mito de Sísifo sí es un texto que se tiene más presente por su carácter ensayístico, teórico, si bien para mi gusto es con cierta exageración, pero se ha dicho que Camus es un novelista de tesis, de argumento filosófico. Yo en general, ustedes saben que tiendo a alivianar todo lo dicho excesivamente sobre un autor o sobre una autora, y sobre Camus no hay tanta crítica reciente, sino que la crítica que se hizo sobre Camus es un poco en el contexto de producción de la obra y un poco después durante la década del 60, pero no hay gente que hoy se dedique con mucho fervor a actualizar el comentario crítico de Albert Camus, ni hablar de Jean-Paul Sartre. Entonces, digamos, nos tenemos que manejar con lo dicho, y en muchos casos cuando uno lee, yo he leído artículos de la década del 50, del 60 sobre Camus, uno dice, qué horror, qué mal hechos, pero porque la crítica era otra, ¿no? En general, si ustedes leen crítica literaria de la década del 50, van a ver que es reconstrucción de la psicología de los personajes, en qué medida el personaje o los personajes se parecen al autor, cosas que hoy ya están muy superadas, porque la verdad es que la idea del alter ego casi que ni se trabaja. Seriamente la crítica literaria no la trabaja, porque uno asume que claramente el autor está en todos sus personajes, puede estar con más énfasis en alguno de ellos, ¿verdad? O puede no estar en ninguno. O parte del autor puede no estar expresada en su obra. Entonces, esa idea de transparencia, autor, personaje o personajes es como que ha quedado un poco de modé. Está bien que haya quedado de modé, porque insisto, si no, todo es muy fácil, ¿no? Saer, Tomatis, y esas operaciones no se pueden hacer. Se pueden hacer, no son recomendables, ¿no? Es una idea de Jorge Panesi. Yo se la escuché a Jorge Panesi, uno de los grandes profesores de teoría y análisis literario que tiene la Argentina, y Panesi decía justamente cuando se hablaba de Saer, de un texto que vale la pena mucho si no leyeron de Saer, que se llama Sombras sobre un vidrio esmerilado, que es un cuento que ha dado muchísimo para que la crítica se explaye sobre eso. Ahí Panesi decía, cuidado con decir esa tontería de que Saer es Tomatis, o que Tomatis es Saer, es algo medio tonto. Entonces, porque con Camus también, ¿no? Bueno, Camus, ¿dónde está? ¿Es Meursault? ¿No es Meursault? En el caso del extranjero. Claramente, acá uno podría decir, bueno, por el itinerario sí ideológico, filosófico de Camus, uno podría decir dónde no está. Eso sí se puede hacer. Evidentemente, en este texto, en La peste, que encontramos un párroco, un sacerdote que es portador de un discurso absolutamente justificatorio de la peste en términos de un castigo divino, o sea que nada, tampoco es demasiado original el discurso del sacerdote, sino que dice justamente esta peste que azota la ciudad de Orán no es más que una reedición de las pestes bíblicas, de las pestes egipcias, lo dice concretamente, después yo voy a leer la cita. Entonces uno diría, evidentemente, Albert Camus no está en ese discurso, no está, justamente lo pone al sacerdote en La peste para poder contrastar con lo que son la figura de los médicos en la novela, que sí son personajes con los que Camus estaría más identificados, porque son los personajes que llevan adelante el tema de la solidaridad, que también se ha insistido mucho en eso, el tema de la solidaridad en la novela, ¿no? Los médicos, los portadores del saber científico combatiendo la peste o intentando combatirla, son un poco los que funcionan como barrera de contención, como señal de alarma, para que la población se abroquele en torno a
al intento de control y erradicación de esta peste. Pero digo que se ha insistido mucho en la idea de solidaridad porque si ustedes ven las críticas van a decir, bueno, como desmentía yo la otra vez, el extranjero, la indolencia, la indiferencia, lo que fuera, ¿no? Puramente negativo, un ser de pura negatividad. Y se ha dicho, bueno, la peste no, la peste ya es un texto donde es como el opuesto del extranjero, en el sentido que la solidaridad, justamente como un valor de la comunidad, es lo opuesto de Mersón, el extranjero. Bueno, ni una cosa ni la otra. Porque si no es muy caricaturesco ambas cosas. Verdad que sí es un texto donde uno puede ver más reflejado, insisto, el ideario político, ideológico, existencial sin más de Albert Camus, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que a Camus le interesaban los valores de la solidaridad ligados en la medida en que él creía que la solidaridad era una posibilidad que tenía el individuo justamente para, sin dejar de ser individuo y sin renunciar a la individualidad, porque Camus en definitiva fue un liberal, tuviera instancias donde desde ese lugar del individuo el individuo se hiciera cargo de ciertos problemas de la comunidad y se volviera político en esa medida. Entonces, eso sí está en la peste, ¿verdad? Que llega la peste, porque la peste toma la ciudad de Orán en algún momento de la década de 1940, porque la novela está ubicada en algún año de 1940 y no sabemos cuánto. La crítica ha dicho, bueno, está en relación a una peste que efectivamente sucedió en Orán en 1849, pero peste bubónica y otras pestes, todas las que ustedes gusten, a lo largo de la historia de la humanidad, pueden encontrar ya referencias en la guerra del Peloponeso de Tucídides, ya hay una descripción de algo que podría ser configurado como una peste. No es la famosa, obviamente, peste bubónica, porque uno cuando piensa en la peste bubónica que arrasó con buena parte de Europa sobre el final de la Edad Media. En general uno piensa en esa peste que es como el lugar común de todas las pestes, pero ha habido muchísimas de muy diversa naturaleza. Y el tema de la novela es ese, ¿no? Hasta qué punto, hasta qué punto se acepta que esto es la peste bubónica o no, porque no es que la novela arranca con ya la idea de una peste instalada. No, justamente como es algo tan panicoso, como es algo que introduce la posibilidad de que una comunidad se desgarre, en la medida en que materialmente se disuelva, porque probablemente muchos de sus individuos perezcan por esa peste, entonces claramente no es algo que se va a dar a conocer de entrada. De hecho, este saber médico, en el cual sin duda como voces de contrapeso respecto del párroco que aparece en la novela, el sacerdote que aparece en la novela, son las voces del saber científico y tienen que construir un consenso respecto de qué está pasando en la ciudad, cómo lo van a comunicar, cómo lo van a gestionar. Lo cual no es nada inocuo, por supuesto. Buena parte del comentario, de los comentarios ya digo, más recientes, que no son los más abundantes sobre Camus, obviamente lo cruzan con lecturas de Foucault, Vigilar y Castigar, todo lo que sea posibilidad de hacer lecturas sobre lo que es el saber médico, de clave biopolítica, ¿no? Porque evidentemente no es que es un cúmulo de buenas intenciones cualquier agente sanitario interviniendo en el contexto de una peste, ¿no? Porque, digamos, se decreta una cuarentena, la ciudad de Orán es cerrada, se declara un estado de sitio, y eso es muy duro. De hecho, Camus un poco que en la novela no plasma en rigor lo que sí eran las cuarentenas que sí sucedieron en la historia, reales, que limitaran o intentaban limitar o constreñir las pestes. Si ustedes leen la historia de la locura en la época clásica, la de Foucault, o Vigilar y Castigar, o ambos, ahí sí van a encontrar reconstrucciones históricas de cómo se llevaban adelante las cuarentenas, que eran durísimas. Eran durísimas. Por supuesto, cada uno debía permanecer en su casa, solamente podían circular por las calles algunas personas designadas por el Estado, un síndico, un intendente de la cuadra, en fin, soldados, y todos los días iban a las casas a verificar, primero que las personas eran obligadas a la cuarentena, no es que era una opción, se las encerraba y había alguien que se quedaba con las llaves de todas las casas, por lo cual esas personas, y todos los días estaban ahí obligatoriamente,
esas llaves quedaban en poder de un síndico, esa era la figura, que era como el encargado de la calle o del barrio, y todos los días esa persona iba a verificar que en esa casa tenían que haber tantas personas, tenían que mostrarse, acercarse a la ventana y mostrarse, porque si no ya había sospecha de que alguien había fallecido o que estaba enfermo, en fin. Un control sobre los cuerpos muy estricto, y porque justamente ahí, insisto, la crítica más contemporánea nos muestra que, bueno, muchas veces una peste o una enfermedad que tiene carácter epidémico también es una excelente oportunidad para implementar métodos de coerción o para probar cuestiones que tienen que ver con la coerción, porque ahí uno se rinde. Al estar en juego la vida, y no solamente de manera personal, sino la vida colectiva, como que uno concede mucho más que en una situación de normalidad. Entonces, ese sería un primer momento, o casi el momento más interesante. La peste como el recurso que introduce una situación de excepción, un estado de excepción. Que eso sí tiene un poco que ver con el ideario ideológico, filosófico de Albert Camus, decir, bueno, el estado de excepción, ¿cuál sería en Camus? Bueno, el estado de excepción es claramente... Argelia es un estado de una situación de excepción respecto de Francia, un poco se lo comentamos, por su carácter de colonia, pero claramente Camus está más pensando desde su lugar, o probablemente, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo, yo no sé qué pensaba Camus cuando escribió el texto, no puedo saberlo, pero digamos, él fue solidario con la resistencia francesa que ocupó Francia, por lo cual probablemente este texto pueda leerse como ese estado de excepción es el nazismo en Europa, el nazismo en Francia, y esa es la peste de la guerra, la peste del nazismo, y eso introduce un estado de excepción donde había gente que resistió en Francia y gente que fue colaboracionista del régimen, ustedes recordarán lo del régimen de Vichy, en fin. Eso podría ser un escenario, no lo desmiento, pero yo creo que es la idea fuerza es la peste en general, sea símbolo de la guerra o de cualquier otra cosa, porque en realidad hay que actualizar el significante la peste. En ese momento, en la década del 40, sin duda que no había peste más evidente e inmediata que justamente el nazismo. Y entonces, eso era evidente. En nuestra época yo creo que hay un catálogo mucho más amplio de pestes o de cosas que podrían ser descritas como pestes sin abandonar esta idea de el estado de excepción. Por ahí hoy más camufladas, porque bueno, en ese momento los totalitarismos se expresaban como tal. Entonces hoy como las cosas están más camufladas, por ahí, ¿no? Pero para mi gusto todas las disidencias sexuales fueron todas denunciadas como pestes y un poco resisten desde ese lugar. O la lucha de la mujer también, porque no es tanto la peste en abstracto, sino el apestado. De hecho, yo creo que es ahí, porque llega un momento en que la enfermedad es el enfermo. Y ahí vuelvo a lo de los métodos de coerción. Porque en última instancia, sí, nos preocupa la enfermedad, porque es lo que nos puede matar, pero en última instancia la enfermedad no existe sino instanciada en un individuo concreto. Y es sobre ese individuo concreto en el cual está instanciada la peste, que es sobre el cual se van a dictaminar una serie de normas de control, de disciplinamiento. Entonces se puede abrir muchísimo el tema de la peste. Pero entonces yo prefiero el apestado, la apestada, creo que ahí, que es muy fuerte como significante. Además, que yo no tengo una explicación del todo clara, pero históricamente fue así, estas ciudades que tenían la posibilidad de ser amuralladas, que eran ciudades que se habían hecho ciudades modernas, pero conservaban parte de la estructura de las ciudades medievales. Orán es una ciudad fundada en el siglo X por los musulmanes, entonces conservaba todavía algo de la estructura con la que se construían las ciudades, que era la posibilidad de que pudieran ser amuralladas, cerradas, en determinado momento ante una amenaza política o una amenaza de salud, que en ese momento, ante la imposibilidad de manejarla de cualquier otra forma, se manejaba como una amenaza política. ¿De qué otra forma podía tratarse el problema? Hoy mismo trabajamos con el tema de la peste como un problema político, porque generalmente cuando se dicen problemas de salud, de salud colectiva, de salud pública, pareciera como que fuera un tema meramente científico.
Y la verdad que siempre fue un tema político, el tema de la salud y la enfermedad. Y Camus me parece que repone esa idea y que nos permitiría actualizar, insisto con esta idea, actualizar el catálogo de las pestes, cada uno propondrá el que prefiera. Después otras ideas que andan como para ideas, ¿no? Ya dije, la solidaridad se ha puesto como un elemento crítico, para mi gusto, insisto, excesivo, como decir, bueno, ante la peste todos estamos obligados a ser solidarios porque se pone en juego nuestra supervivencia, verdad, y es un poco optimista por momentos Camus respecto del potencial solidario del individuo. Por eso también yo cuestiono mucho la idea de esta supuesta filosofía del absurdo, de la cual Albert Camus sería una expresión casi por antonomasia. Porque no sé, yo mismo como filósofo no entiendo la expresión filosofía del absurdo. Entiendo a qué quieren aludir, no comparto en todo caso, no comparto. La filosofía del absurdo, no sé. Como la otra vez vos, Eduardo, que hablabas y me decías el nihilismo, no sé quiénes son los autores nihilistas. Tal vez sea un problema de que no puedo dialogar con ese rótulo, pero me parece que es muy extraño, porque uno algo dice, y siempre lo que uno dice tiene cierta positividad, para nada asociado con estado anímico, ¿no? Digo positividad en el sentido de afirma algo, dice algo, se expresa sobre. Entonces, yo el nihilismo lo veo como una forma de escepticismo radical, eso es lo que quiero decir. Tremendo, pirrónico. Y yo puedo ser escéptico en términos académicos, o sea, el escéptico académico algo dice, si no es el silencio. Y para mí el nihilismo estrictamente sería nada, la afirmación de la nada. Entonces no puedo discursear sobre la nada, porque es una trampa. Ya cuando estoy hablando de la nada, de alguna manera estoy hablando, entonces estoy hablando de algo. Entonces, igual entiendo qué es lo que se quiere decir. Pareciera que el nihilismo es ese desasosiego extremo, ese vacío extremo. Bueno, la muerte de la moral cristiana, en el caso de Nietzsche, y el advenimiento o no de un superhombre, que habría que ver en qué consiste, porque también ha sido muy mala la interpretación sobre el superhombre nietzscheano. Bueno, ¿verdad? Kierkegaard, ¿les gusta Kierkegaard? Sí, verdad, Kierkegaard trabaja el tema de la fe como paradoja, la fe como escándalo. Sin duda que si con nihilismo queremos decir cierta ausencia de un fundamento sólido a partir del siglo XIX, desde el cual pensar con una certeza que le fue propia a la filosofía moderna, desde Descartes en adelante, bueno, si eso significa nihilismo, sí, ¿verdad? ¿Verdad que desde el siglo XIX en adelante la filosofía se maneja con otro espectro respecto de las posibilidades de lo que puede decir acerca del mundo? Pero yo insisto, no estoy tan a favor del nihilismo, del existencialismo como rótulos, porque me parece que son muy difíciles de localizar y que vamos a perder mucho tiempo. No obstante esto, Camus dice, filósofo del absurdo, filósofo novelista existencialista. Si a ustedes les sirve como etiqueta, bienvenido sea. A mí no me ayuda a pensar, sino que me sirve para eso, para identificar o ligar un momento de la ficción con un momento del pensamiento. Pero esas sincronías estrictas son dudosas. Yo prefiero trabajar en la diacronía. Prefiero trabajar siempre en un eje diacrónico. No porque no me interese la sincronía, pero creo que hay que ver las cuestiones en contexto, ¿verdad? Tienen un contexto. Ustedes saben que yo soy muy devoto lector de David Viñas, entonces... Pero es eso, hay variaciones y hay constantes. Pero para entender las variaciones y las constantes hay que trabajar con los dos ejes, el eje sincrónico y el eje diacrónico. Si no, no se entiende nada. ¿Qué es diacrónico? Diacrónico es a lo largo de la historia, es la evolución de un concepto. No, por favor. Entonces, si ustedes leen La Peste, o la han leído, o la van a releer, verán que hay algo anterior a la peste, porque insisto, la peste no se decreta rápidamente, porque no puede ser decretada rápidamente. Hay una cierta imposibilidad de hablar acerca de la peste, ¿no? Así como os digo que es difícil hablar acerca de la nada, bueno, es difícil hablar acerca de la peste. Para los que están viviendo en la ficción que nos trae Camus, de Orán, en algún 16 de abril de algún año de 1940.
De hecho, lo que hay, que eso es típico de todos los buenos textos donde se habla de una peste, hay signos. Primero tiene que haber indicios de la peste. Todos recordamos Edipo, y es lo que hay que recordar. Hay signos, ¿no? Las pestes no, si no es un muy mal texto, ¿no? Si hay que, inevitablemente la peste es un proceso y el percatarse de esa peste no es algo que se acepte inmediatamente. Es más, la peste como desafío, dije Edipo, y bueno, ahí la peste es un desafío, es el desafío de la esfinge. ¿Quién vendrá a resolver el enigma para liberar a Tebas de la peste? Entonces, me parece que por más de que se insiste, que yo, como les comento, la crítica dice, bueno, no es la novela de Camus más interesante, por distintas razones, porque no tiene la calidad del extranjero, pero bueno, volvemos a lo mismo, si le vamos a exigir al escritor siempre estar a la altura de su mejor obra, va a ser difícil, aparte pasaron 5 años entre un texto y otro, y en ese contexto europeo de la década del 40 es una vida. Probablemente lo siga haciendo hoy para mal, en el sentido que la vacuidad también en 5 años hace desastres, pero una cosa es publicar El extranjero en 1942, y otra cosa es, esto ya finalizó la guerra, sabemos quiénes son los vencedores, y sí, verdad, ahí estoy de acuerdo con lo que ha dicho la crítica, postular cierta esperanza de no repetición de eso, aunque Camus no era nada tonto, porque el final de La peste se habla del recomienzo. Y se habla del recomienzo en 2 sentidos, porque es el recomienzo de, sí, bueno, la peste, ustedes si tienen muy fresca la novela, la peste va de abril de un año hasta febrero del otro. O sea que es bastante tiempo para una ciudad periférica, todos estos sucesos son devastadores. Pero el final de la novela, ustedes recordarán que hay un reencuentro, ahí está la estación de tren, todos los que habían quedado sitiados, puertas adentro, en Orán, se pueden reencontrar con toda la gente que había quedado afuera. Concretamente, si ustedes recuerdan el personaje de Rambert es un periodista parisino que tiene la mala suerte de caer en Orán para hacer un reportaje y después no puede salir. Cuando se decreta la peste no puede salir y su esposa quedó en París, y él lo que es, inicialmente Rambert lo que quiere es salir de Orán. Incluso empieza a buscar todas las formas, incluso de sobornar a los que ya eran guardias, que son unos, lean esa parte, son guardianes kafkianos. De hecho, muchas veces se ha dicho, esto más que a Sartre, por supuesto, que a cualquier novela de Sartre, esto se parece más al proceso de Kafka. Por eso decía La peste como un proceso. Toda la atmósfera de La peste es del proceso de Kafka. Si ustedes se detienen en los que son los guardianes de las puertas de la ciudad de Orán, cuando ya la peste se ha decretado, primero aceptan el soborno, pero después se vuelven insobornables, porque lo que se pone en riesgo es tan grande y tan mayúscula la responsabilidad de dejar salir a alguien o dejar entrar a alguien, porque ya se ha establecido una situación de control. Por eso digo, ¿no? Decretado el estado de excepción, que es la peste, se produce inmediatamente la instauración de un mecanismo de disciplinamiento que no se negocia, porque nadie sabe cuál puede ser el desencadenante de un agravamiento de la situación. Entonces, y eso sí le interesa a Camus, ¿no? El individuo hasta qué punto sigue siendo dueño de su libertad cuando se ha declarado la peste. Muy poca libertad le queda a alguien para decidir, o colabora, digamos, y mejor que agradezca, porque estamos intentando salvarle la vida en caso de que no esté apestado. Y ahí sí se juegan un montón de cuestiones respecto de el que puede ser salvado de la peste, ¿no? Porque evidentemente los sobrevivientes de la peste son todos supervivientes desdichados. Es así, más en el contexto de una novelística como la de Camus. No es que celebran el haber sobrevivido. No, sobrevivieron, punto. Y como yo decía, esto del recomienzo, ¿verdad? Se vuelven a reencontrar, porque la novela, en un momento para mi gusto demasiado sentimental, pero bueno, como decía Borges respecto de su poema 1964, que le parecía probablemente su poema más cursi, dijo, bueno, pero el mundo también es sentimental, así que tengo derecho. Bueno, y Camus también tenía derecho a ser sentimental, y la queja
en un momento esto lo que introduce es la separación entre los lazos afectivos, entre Rambert y su mujer, y eso es devastador. Bueno, en ese contexto no sé si me parece que era lo más grave, pero se trabaja en torno a esa idea de la separación de los cuerpos que se aman por la peste. Y ese final, ese tren donde se producen los reencuentros, amorosos y no amorosos, es un recomienzo. Pero la crítica ha dicho, y con razón ha dicho, que ese recomienzo hay que tomarlo con pinzas, está más ligado al eterno retorno de Nietzsche, ¿verdad? Concuerdo, pues un recomienzo relativo, digamos. Se recomienza ahí y se volverá a recomenzar siempre. Ese es el mensaje final de La peste de Camus. O sea, ahora tenemos una nueva oportunidad, ¿pero para qué? Para más o menos hacer lo mismo, porque Camus no cree, y en eso es lúcido, de que se vaya a introducir un curso de acción radicalmente distinto al previo, al existente previamente a la peste. Uno sobrevivió, estará impactado un tiempo y después volverá a la vida frívola y estúpida que tenía antes. De hecho, ese es el punto fuerte del comienzo de la novela, tanto su comienzo como su final. Por eso digo que, bueno, ustedes van a decir, tenés esa característica de querer disolver la justificación del título, es decir, como diciendo, la peste es casi anecdótica, y la peste es casi anecdótica, en función de lo que para mí está diciendo Camus, es mayúsculo, que es mucho mayor al tema de la peste, porque la peste está en función de su circulación, y cuando deja de circular, pero no me parece que hay que ver lo que el texto muestra como por encima o por debajo de la peste. Y de hecho, toda la primera página de la novela es una descripción de los hábitos de los ciudadanos de Oran. Y están totalmente ligados a cuestiones que tienen que ver con, ustedes ya saben, se han acostumbrado a que yo ligue todo al capitalismo, tiene que ver al modo de vida capitalista. Porque la pregunta que se hace en la primera página de La peste de Albert Camus es: lo que hay que responder para entender cómo funciona cualquier ciudad, incluida la de Oran, es cómo se trabaja, cómo se ama y cómo se muere en una ciudad. Esas son las tres preguntas que hay que hacerse. Me parece que son tres muy buenas preguntas. Y entonces él inmediatamente no necesita de la peste para saber eso. Si bien uno puede decir, la novela está escrita de manera retrospectiva, verdad. Desde el punto de vista de la ficción pura, nosotros estamos asistiendo a un comentario de algo ya sucedido. Entonces, uno puede decirme, no sé hasta qué punto no lo resignifica al narrador el hecho de haber atravesado la peste. Bueno, verdad, puede ser un punto, y que eso implica que su lucidez se ha ampliado respecto de lo que era su entorno y que por ahí previamente no veía con esta lucidez a la ciudad de Oran. Puede ser. Pero yo creo que no, creo que acá sí es Camus diciendo cosas que van más allá de lo que necesita la trama de la peste, ¿no? Porque realmente poder identificar cómo se ama, cómo se trabaja y cómo se muere, sobre todo en una ciudad, me parece que son tres preguntas que siguen vigentes. Él da una respuesta, por supuesto, sobre todo respecto ya del tema de la muerte. Él dice, el problema de la muerte ligado a la enfermedad es sobre todo la incomodidad. Utiliza el término incomodidad. De hecho, se los voy a leer. Comienza, bueno, hablando, insisto, de la ciudad de Oran. Describe muy bien la ciudad, muy bien, en función de las estaciones, ¿no? Y, por supuesto, el verano, que es lo peor. El verano que... Si ustedes leen esto y después leen mucha de la literatura latinoamericana de la década del 40, pues siempre se ha dicho, ¿no? Faulkner en Rulfo. Habría que ver Camus en Rulfo. Las descripciones de Camus sobre lo que es esa situación de tierra seca, de ciudades que existen en determinada estación del año, que después parece que no existen o que se vuelven muy grises, está muy marcado. También, ni hablar en el extranjero, ¿no? Entonces digo, el sol. Entonces me parece que ahí habría que... Porque si no siempre estamos repitiendo lo mismo y no podemos cruzar ningún texto y hay que decir Faulkner en Rulfo y hay que decir Camus contra Sartre y eso es aburridísimo. Pero fíjense, ¿no? Primero dice que la ciudad de Oran es fea. Es una ciudad fea, con pocas posibilidades. Dice,
hay que confesarlo, es fea, su aspecto es tranquilo y se necesita cierto tiempo para percibir lo que la hace diferente de las otras ciudades comerciales de cualquier latitud. Y utiliza el término comerciales. Y a lo largo de toda esta primera página describe los hábitos que tienen que ver con el comercio. Incluso ya cuando sucede la peste, no se cancelan del todo esos hábitos. Podemos analizar las razones y hay una justificación, pero el cafecito, el recorrer el bulevar, eso no se cancela, ni antes ni durante la peste. Bueno, lo que de alguna manera deja ver Camus es decir, bueno, la gente cuando está tomada por la banalidad, eso no lo abandona, no lo abandona. En el caso de la peste, con mayor razón, todos quieren concurrir a lugares masivos, como puede ser el café o el paseo por el bulevar, no tanto por ocio recreativo o como diría Camus, porque la gente no sabe cómo perder el tiempo que le queda de vida, sino que evidentemente son lugares de protección. Ahí sí hay un cambio en la configuración de lo que es el cuerpo social o la masa. Una cuestión es la masa en una situación no patológica, digamos, de no circulación de la peste, ¿no? Donde se juntan en las terrazas de café en función del ocio recreativo. Y otra cosa es cuando hay una peste circulando, donde queremos juntarnos porque tal vez nos sentimos más protegidos. O cuando hay cualquier peligro, cualquier miedo social, evidentemente, el otro día lo conversábamos, uno cree que el conglomerado es protector. Bueno, hay que ver. En general se trabaja con eso, una masa no patológica y una masa patológica. Entonces, cuando hay una peste circulando, un miedo social circulando, bueno, ahí podemos sentirnos todos protegidos porque en teoría todos estaríamos en función de un interés común. O sea, la idea es, la peste anula el egoísmo. La peste aglutina, diría vos. Yo creo que la peste aglutina, Carlos, y parece, porque no hay que darlo como taxativo, parece que nos conduce a un apaciguamiento del egoísmo momentáneo, en función de esa causa. Disuelto el gran problema Gram, volvemos a los hábitos previos, por lo cual uno dice, ¿qué tanto hay que creerle al discurso, a la cháchara filosófica de la gente respecto de las situaciones límite? Poco. Karl Jaspers, ustedes recuerdan, tiene un famoso libro, ya que estamos hablando de existencialistas, Jaspers tiene un libro que se hizo muy famoso que se llama ¿Qué es la filosofía? Introducción a la filosofía. Y Jaspers dice que las situaciones límites identifica distintos motores de la indagación filosófica. El asombro, la duda, en distintos periodos históricos. Y dice que para la contemporaneidad son las situaciones límites las que engendran filosofía. Yo no estoy tan visto a la distancia, yo creo que en la superficie del consciente, sí, verdad. Las situaciones límites son tomadas como eso, como situaciones límites, y se pone toda la maquinaria del Estado, del mercado, de la sociedad civil, se pone detrás de esa situación límite. Pero después yo no creo que haya un aprendizaje muy profundo, porque es básico, el que no sobrevivió, no sobrevivió. Y el que sobrevivió, ¿por qué tendría que haber aprendido algo de la peste? O doy vuelta a la pregunta, ¿qué nos puede enseñar una peste? Estamos esperando la peste. A veces sí, como oportunidad para poder responder a una pregunta. El problema es que no sabemos cuál es la pregunta. Ese es el problema, ¿no? Porque la peste es una oportunidad, como todo momento sísmico, es una oportunidad, pero no sabemos, llegada la peste, cuál es la pregunta. Porque si la pregunta es la pregunta por la peste, no es interesante. Evidentemente, porque volvemos a Edipo. La peste, respecto del enigma de la esfinge, es otro. La pregunta de la esfinge es la pregunta por el hombre. Esperar el amor y después no saber qué hacer. Y después no saber qué hacer. Pero porque evidentemente es ese, ¿no? Uno está desplazado en la peste, literalmente, es un cuerpo desplazado, puesto en cuarentena, pero no sabe por qué, pero no para qué. Entonces, eso creo que son las lecturas que hay que hacer de esta novela, porque si no, ya se las conté todas. No había una peste, hay una peste, algunos se mueren, el cura se muere, por ejemplo, el cura que no es lo más logrado que tiene el párroco que hay en la peste, no es lo más logrado, porque hace un discurso totalmente ortodoxo, donde dice esto es un castigo divino, y punto.
Punto. Es más, cuando discute con el médico, porque básicamente las dos figuras que discuten en la peste es un médico y un cura, y a cada uno Camus le atribuye más o menos un discurso prístino. El cura dice, yo acepto la gracia, y la gracia es amar sin comprender. Aquello que se ama es aquello que no se comprende, dice el sacerdote desde su discurso, ¿no? Y piensen en un montón de frases filosófico-teológicas. San Agustín decía creo para entender, Tertuliano decía creo porque es absurdo, eso lo retoma Kierkegaard en 1843, en Temor y Temblor. O sea, ese es el discurso. Uno, si entiende mucho la fe, probablemente no tenga fe. Una concordancia absoluta con ese contexto. Y claro, por eso digo, el cura dice, yo amo lo que no comprendo. Amo porque no lo comprendo, sí. Porque ¿qué le dice el médico? ¿Cómo pueden estar muriendo niños, por ejemplo, por la peste? ¿Qué clase de creación malévola? La típica pregunta por la teodicea, eso se llama teodicea. ¿Cómo justificar o cómo compatibilizar la existencia de Dios con la existencia del mal? Problema viejísimo en la tradición filosófica, ya Leibniz escribió Teodicea intentando dar una respuesta a eso y antes mucho más. Sí. Sí, hay un libro que leí, no me acuerdo el autor, pero no quería escribir ese año, que casualmente es el único libro que da respuesta a eso. Ajá. ¿Por qué sufre la gente buena? Sí, ajá. Y se refiere al libro de Job. Claro, me imagino. Bueno, es casi Estaba bien, claro. era bueno y le caían todas las desgracias. Sí, el libro de Que da una cierta explicación. Sí, sí, Hay otro libro. hay muchas. No se trata el tema, ¿por qué Sí. un niño puede morir? Sí. 2 años. Sí, la pregunta es ¿por qué hay mal en el mundo? Claro, ¿por qué hay evidente injusticia? La pregunta de la teodicia. ¿Por qué hay una evidente injusticia en el orden de la creación? Tal mal distribuida. Esta le pidió un rabino judío. Sí, claro, que es una pregunta que atraviesa toda la... Pero desde los orígenes del discurso religioso fue una de las primeras preguntas que se hicieron. Casi que es una pregunta que se hizo con más insistencia que respecto de las pruebas eventuales respecto de la existencia de Dios. Porque la existencia de Dios, bueno, ya se supone que es un punto de partida de la fe, puede igual trabajarse sobre eso. Pero el punto realmente complicado que tiene el discurso religioso es justamente no tanto la justificación de la existencia de Dios, sino la compatibilización de esa existencia con un orden injusto de su creación o en su creación. Bueno, en fin, lean la Teodicea de Leibniz, hay muchas cuestiones ahí. Pero fíjense cómo se nos ha ampliado, enhorabuena, las posibilidades de pensar la peste para movilizar otras cuestiones. Yo les quería decir eso, ¿no? Entonces, la idea de la ciudad me parece muy importante, cómo la reconstruye. Los personajes, el médico que es Bernard Rieu, que es el médico, que es el científico, que él dice, bueno, yo no creo, es una figura atea, por eso se ha dicho, bueno, Rieu es evidentemente Camus. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Es parte del discurso público y publicado, político, filosófico de Albert Camus, sí, es un discurso ateo que se puede ver reflejado en la búsqueda de este médico por una cura. Pareciera que lo que entra en confrontación en la novela es, bueno, está el orden de lo divino, de lo sobrenatural, de la gracia y de la desgracia, pero todo por razones divinas, y el orden de lo mundano, que es el orden de la cura. Entonces el médico dice, yo tengo que curar, y lo pone en términos de honestidad. Se relaciona, es decir, mi oficio me manda curar, y yo seré honesto si curo, y si no, no seré honesto. Usted, le dice al cura, haga su negocio, es otro. Entonces eso me parece muy fuerte y un poco excesivo también, ¿no? Poner tanta confianza. ¿Qué diferencia hay entre ateo y agnóstico? El agnóstico es una persona que suspende el juicio respecto de la existencia o no de Dios. No se embarca en dirimir si hay buenas razones para aceptar la existencia de Dios o para rechazarla. El ateo cree que tiene buenas razones para rechazarla, igual que el teísta cree que tiene buenas razones para aceptarla. El agnóstico
No conoce, no sabe, no se expide respecto de. Entonces, hay otros personajes en la novela. El cura que yo les digo, que es el cura Panlú, que ya de hecho el nombre recuerda en algo al doctor Pangloss. Panlú, Pangloss. El doctor Pangloss, todos recuerdan el Cándido de Voltaire. Y es el doctor Pangloss el que es el portador de ese optimismo exacerbado de vivimos en el mejor de los mundos posibles. Porque en definitiva estamos discutiendo eso cuando hablamos de la peste. Seguimos discutiendo el concepto de si hay o no tal cosa como un mejor de los mundos posibles y si habitamos en ese mundo. Para Leibniz sí, para Leibniz sí, para el doctor Pangloss, parodiado por Voltaire, también. Para los personajes de Camus, bueno, ya la situación es otra. La situación es otra. Pero el sacerdote Panlú me hizo acordar mucho al... Porque Panlú es un sacerdote que acepta eso, que acepta cierta predestinación, un fatalismo. Existe Dios y bueno, Dios tiene un plan. No insisto con lo que dije antes. El sacerdote dice, no necesito comprender para amar el plan de Dios. Me parece que es importante eso. Después hay otros personajes que andan dando vueltas ahí, que en general son un poco exóticos, pero no me voy a detener en eso. La idea del médico como salvador, también eso aparece reiteradamente. Una salvación concreta, no la salvación por la fe, sino la salvación por la ciencia. Nada, esto, insisto con la idea de Dios, dice en un momento, se dice en la novela, si él creyese en un Dios todopoderoso no se ocuparía de curar a los hombres y le dejaría a Dios ese cuidado, o sea, respecto del médico. Si el médico fuera creyente, no estaría curando gente. Cura gente porque no cree en Dios. Si creyera en Dios, dejaría ese cuidado en manos de Dios. Ah, pero resulta que si existe Dios, igual no se ocupa en toda la extensión del cuidado que demandan sus criaturas. Ah, bueno, entonces el médico diría, y yo me tengo que terminar haciendo cargo de lo que no se hace cargo Dios. Entonces, ¿para qué voy a creer en algo que no me beneficia? Porque en última instancia, mi trabajo lo tengo que hacer y lo tengo que hacer muy bien, justamente para, exista o no exista Dios, atender esa demanda humana. Es muy interesante en ese sentido el texto. Insisto, han dicho qué simplificado es la reconstrucción que hace Camus del discurso cristiano que pone en boca de Panlú, del sacerdote Panlú. Mucha crítica ha dicho es el cristianismo, el catolicismo, no es eso que dice Camus o que Camus le pone en boca de Panlú. Bueno, son cuestiones de la ficción. La novela tiene ese arranque que es la descripción de la ciudad, después rápidamente muta a lo que yo llamé esto de los signos de la peste. Recordarán ustedes, si tienen fresca la novela, cuando el doctor Rie baja por la escalera y ve un primer indicio que es una rata muerta, digamos, y es terrorífico eso porque evidentemente ya es un anticipo de lo que se viene. Después va a enfermar su propia esposa, que va a terminar muriendo, pero lo concreto es la muerte del portero. Es esa primera muerte, que es la que tiene sentido. Si bien en la novela está como metida dentro del vértigo de la acción, esa es la novela, es la muerte que tiene sentido. Porque lo otro es una mera estadística. Ya cuando se empiezan a acumular los cadáveres, se pierde el sentido dramático de la peste. Qué paradójico, ¿no? Porque pareciera que la peste no existe sino en función de la desmesura cuantitativa de las víctimas que se lleva, pero sin embargo después 1 millón, 1,1 millones, 1,2 millones es lo mismo. Entonces es esa primera muerte la que tiene realmente valor dramático, ficcional. Las otras son un mero agregado o una modificación respecto de esa muerte inicial, pero esa muerte inicial no está inscripta dentro de la peste porque todavía no se ha declarado la peste. Entonces hay una paradoja interesante. El primer muerto de la peste, sin embargo, no es un muerto de la peste porque no se había dicho que había una peste. Es imposible separarla del factor religioso, aún hoy día. Aún hoy día. Sí, de hecho, ustedes pueden leer, hay muchísima bibliografía, porque este libro, si bien probablemente no sea lo más logrado de Albert Camus, sí, insisto, si lo comparamos con El extranjero, cualquiera de nosotros podría darse por muy bien pago si escribe un libro como La peste, pero
si ustedes ven la bibliografía contemporánea sobre las que han sido pestes reales de la contemporaneidad y lo que los escritores han tenido para decir respecto de eso, yo inmediatamente me acuerdo de un libro de Susan Sontag que se llama, lo voy a citar mal, pero es sobre el SIDA en la contemporaneidad. Es decir, las metáforas que se utilizaron para hablar del SIDA, que también se habló en términos de una peste. Entonces digo, evidentemente es muy interesante porque lo que está diciendo Camus, marcando Camus en 1947, es, independientemente de que esta peste sea el nazismo, sea la Segunda Guerra Mundial, sea los totalitarismos, es rescatemos para el siglo XX el significante peste o la peste, porque va a seguir siendo válido. Y la verdad es que sí, vuelvo a lo mismo, creo que nos manejamos todavía con mucha fuerza en términos de la peste. Claro. Pero también el tema es, en última instancia, exista Dios o no, ¿quién se hace cargo de la peste? ¿Cómo hacerse cargo de una peste? Porque el enfermo, esto yo decía en un momento, es muy fina la frontera de la piedad humana. Sí, aparte la peste se espera. A veces sí, incluso como mecanismo de control social, se espera, se alienta. Y sí, bueno, depende cómo lo viva. Si adscribe al discurso religioso, seguro, la espere o no, va a decir que la esperaba. Porque lo va a ver inevitablemente como un castigo, como algo que le tenía que suceder. En el caso de un espíritu religioso, el advenimiento de una peste siempre va a ser justificado. Pero no tiene salida esa explicación. Claro, por eso digo, estamos medio en un laberinto, la peste es un laberinto. Pero es verdad, es verdad. En cambio, en el espíritu científico, la peste es un problema a resolver. Son dos cosas distintas. En el espíritu religioso es un castigo merecido, un correctivo. En el caso del espíritu científico es un problema a resolver. Claro, pero quien toca aparecerla, sí. No se puede creer de la cuestión de Dios. No, yo estoy seguro que no, por Siempre supuesto. está presente eso, Saldrenos, bueno. Ahí ya en lo individual. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Es más, porque uno dice, ¿qué es salvarse de una peste cuando uno no va a salvarse de la muerte? Se salvó. ¿De qué se salvó? ¿De qué se está salvando? Y si efectivamente se salvó, ¿por qué usamos ese término? Si no estamos ascribiendo un discurso religioso. Decimos la salvación, se salvó del cáncer. Primero que es una situación evidentemente coyuntural, porque en realidad nadie va a salvarse de la muerte. Entonces, prolongó después, pero la expresión que primero acude a nuestros labios es se salvó. Entonces, qué extraño, ¿no? Porque parece no haber salvación. Sobrevivió todavía un término más correcto, pero es ese tema, porque yo sé que la otra vez lo planteabas, Carlos, el tema de que todos parecemos que nos manejamos dentro del marco de una gran ética laica, pero al mismo tiempo esa ética laica está totalmente infiltrada por un discurso religioso, porque no podría ser de otra manera, porque basta ver la sociedad contemporánea para ver que es una sociedad mucho más tribal y mucho más ritual de lo que nosotros pensamos. Es así. Pero pero no es para... Me parece aparte tan obvio, tan que me da hasta vergüenza señalarlo, que seguimos siendo una sociedad... La sociedad globalizada es una sociedad altamente ritualizada. Yo la otra vez, hablando del péndulo de Foucault, que se podría poner en relación en el sentido de una novela sobre el esoterismo, porque también cuando suceden las pestes, de cualquiera sea su naturaleza, biológica o no, el tema es cómo conjurar a la peste. Bueno, recurramos a cualquier cosa. Y si Dios está puesto en entredicho, y si la ciencia también está puesta en entredicho, ¿qué nos queda? Y en esa novela, Umberto Eco cita a Chesterton lúcidamente. ¿Y qué decía Chesterton, recuperado por Umberto Eco? Los hombres lo estoy citando de memoria, por lo tanto es una paráfrasis. Los hombres han dejado de creer en Dios, decía Chesterton, pero no para no creer en nada, sino para creer en absolutamente todo. Entonces, eso nos marca que todo el siglo XVIII, que todo el progreso, que toda la ilustración, que todo lo que
parecía ser lineal y que nos iba a sacar de un estadio primario y primitivo para depositarnos en un estadio o estadio, porque hay gente que la quiere pronunciar la palabra de distintas formas, en rigor no está acentuada, a uno sofisticado, complejo. No. Todo proceso de ilustración es beneficioso, pero al mismo tiempo es falaz. No hay un auténtico proceso de ilustración en la subjetividad humana. No lo hay. No puede haberlo. No puede haberlo. Brillante, es que Chesterton tenía la suerte de ser brillante, Chesterton. Ojalá uno tuviera la suerte de Chesterton. Pero digo, bueno, eso. ¿Qué les pasó a ustedes con la novela? Pues yo podría seguir hablando 2 o 3 horas más. ¿Concuerdan, no concuerdan, como siempre digo? ¿Qué les pasa respecto a la novela o respecto de esta idea de la peste? Si es respecto a la novela, mejor, porque acreditarán el haberla leído, y ustedes saben que después eso tiene un premio. Y si no la leyeron, no pasa nada. Por aquí o vieron la película. Como decía, que cuánto espera hay en el mecanismo, ¿no? En el mecanismo. De la peste. La esperamos. ¿Cuánto se le espera? ¿Cuánto se le espera? Y después no sabemos qué hacer cuando llega. Y vos, ¿Con qué fin? No sé, inconsciente, pero... ¿Y vos lo ponías en relación con el amor o interpreté mal? El advenimiento de... En ese momento dije que... Bueno, me gusta igual. Me gusta. Bueno, Se puede, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que ver, porque la peste tiene un montón de significados. Corre como la peste. Borgia dice, no puede esperarte más porque ahora ha llegado. Ha llegado, claro. Pero acá es de otro orden, no el tema. Porque, o sea, ¿por qué esa espera? ¿Por qué esa Porque yo espera? estoy esperando una prueba. Claro. Por eso la espero. Claro, porque verdad que en términos de una peste, de una enfermedad, no se habla en términos de una prueba, o se habla en términos, se usa el eufemismo de la resiliencia, del fortalecimiento, como si eso fuera lo que queda de. Pero eso de que lo superó, Ujú. lo salvó, es como una especie de omnipotencia, pudo más que Ujú. el creador, que Dios, ¿Verdad? Pudo. Pero ayuda a la inmortalidad. pudo más que la muerte. Pudo más que... De hecho, en el texto, ahora me hiciste acordar, ¿verdad? Porque igual Camus se cuida, porque los sobrevivientes son sobrevivientes no heroicos. Porque en realidad hay 2 posibilidades. El sobreviviente que pudo, desde este lugar de omnipotencia que vos decís, Carlos, se puede constituir en un héroe después. A posteriori es un héroe, pudo con una peste. Sin embargo, los sobrevivientes de la peste de Albert Camus son todos desdichados. Ninguno, Porque aparece la culpa. porque aparece la culpa de por qué sobrevivieron. Que eso sí está bastante pegado al momento de la época. Es decir, que es la pregunta que se hicieron, se pueden leer la obra de Primo Levi, esto es un hombre. Primo Levi que se pasó la vida intentando resignificar su propia supervivencia y se termina suicidando. Entonces digo, claro que el problema es la culpa del sobreviviente. Burdamente al psicoanálisis, yo pude contra mi padre, pero Y después, claro. De hecho, yo iba a decir, en la novela aparece la mención de Orfeo, que es muy interesante en la peste. Yo la he visto poco trabajada por la crítica, esa presencia del mito de Orfeo en la peste. Porque Orfeo puede y no puede. Digamos, puede ayudar a los argonautas contra las sirenas por su propio canto y por su propia lira. La lira de Orfeo es una lira poderosa que puede contra el no poco poderoso canto de las sirenas. Pero luego Orfeo, cuando desciende al infierno y pacta con Hades para rescatar a Eurídice, él viola ese pacto sobre el final. Entonces, pudo y no pudo. Y Camus toma la figura de Orfeo, como va a tomar la de Sísifo. Digamos, es muy interesante ese está bien, podemos decir, ya Freud había inaugurado el hecho de recurrir a los mitos antiguos para el repertorio contemporáneo. Pero Camus sabe elegir también sus mitos. Y el de Orfeo es muy interesante, porque Orfeo puede, pero después no puede. Burla al Dios. Burla al Dios. Mira sobre el final, que es casi bíblico, de vuelta siempre. No se podía mirar, exacto. Burla a Hades. Quiero
quiero eso para ver si puedo, pero después... ¿Y después qué hago con eso? Sí, bueno, me parece que ese es el tema, ¿no? ¿Cómo sobrevivir? ¿A qué se sobrevive? ¿A qué se sobrevive? Sí, a la peste puntualmente. Pero ¿eso qué implica? Respecto del orden, si existiera la posibilidad de pensar una supervivencia general, que no puede ser pensada. ¿Cómo vamos a pensar una supervivencia general? Eso es casi burocrático. La constancia es tremenda, ¿no? De supervivencia. Para hacer un trámite existirá en términos burocráticos, no existe una supervivencia en general. Aparte yo sobreviví, ¿por qué? Por dotes personales. Ojalá, porque ahí, sí, ojalá estoy diciendo. Ahí expongo todo mi falocentrismo, diría Derrida. El tema es, y si es meramente una cuestión aleatoria, estadística, me tocó. Porque eso es peor todavía, porque soy un miserable que ha sobrevivido sin merecerlo. ¿Por qué a mí el famoso... ¿Por qué a mí? Pero ¿por qué a mí todo? ¿Por qué a mí la tragedia y por qué a mí la salvación? Bueno, ahí sí, elaborado de esa manera, sí estoy de acuerdo con una filosofía del absurdo. En esos términos sí. En esos términos de por qué me salvo, y si me salvé, por qué me salvé, o por qué no me salvé, bueno, ese laberinto es la filosofía del absurdo. O sea, no hay una situación de confort existencial. Por eso yo decía que Camus, cuando habla de la muerte en Orán, la describe en términos de la incomodidad. Ni de conformidad. No hay nada, uno no... Porque conformidad, existe la expresión prestar conformidad. ¿Qué conformidad le podés prestar a la peste? ¿O qué le podés prestar a la peste que sea tuyo? Lo que pasa es que no puede haber conformidad porque no podemos suspender el goce. Ah, Eso es inexorable. el goce de la peste. Ya tengo un título divino. El goce de la peste. Quiero la conformidad. Bueno, ya anotate porque yo después no soy muy generoso regalando. Anotate ya, Acepto adelante. publicalo en Facebook, decir vamos a escribir con Russo el goce de la peste. Está bueno el título, ¿eh? Y la idea está buena. Para el médico no había enfermedades, sino enfermos. Enfermos y lo que había era la causa de la cura. Para el médico lo que hay es la causa de la cura. Y la cura tiene que ser posible. Y por eso ahí sí a reunir esfuerzos, a ser solidarios, a aglomerarse, porque tiene que haber cura. Hay una inconcebibilidad en el discurso médico, de este médico, es decir, ¿cómo no va a haber cura? ¿Cómo no va a tener arreglo? Bueno, cuando hablaste de la vacuidad y Sí. la trivialidad actual, Sí. me hiciste acordar al doctor Noco, El triunfo de la medicina. Uh-huh. No recuerdo el autor, pero el médico este se instala en una villa de campaña en Francia y no viene ningún enfermo. Uh-huh. Entonces él empieza a educar a la población a la prevención. A tal hora deben hacerse un enema, Ajá. a tal otra tomar Sí. sustancias. Sí. Y a las 9 de la noche tomarse la temperatura. Ajá. El tipo veía desde su casa no alto cómo se prendían todas las luces a las 9 de la noche, todo ¿Qué? el pueblo tomándose la temperatura. Bueno, O sea, claro. un precursor de las prepagas. sí, un disciplinamiento bárbaro. Pero digo, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo desmentir a Foucault? Si uno le puede hacer muchas críticas a Michel Foucault, sin duda, que un autor excesivamente relativista, que esto, que lo otro. Pero ¿cómo desmentir la existencia de una sociedad pastoral, de una sociedad disciplinaria y luego de una sociedad de control que es supuestamente donde estaríamos ahora? ¿Cómo decir que eso es mentira? Cuando tenemos tanta vocación de corderos, tanta vocación es así, pero no lo digo para humillar a nadie, lo digo para describir cómo funciona la subjetividad humana. Después autoengañémonos todo lo que deseemos, en función de todos los goces posibles que nos van a asistir, que nos van a permitir. Yo jugaba mucho con las palabras de que el científico tiene que demostrar que él cura, pero no como un cura. Pero no como un cura. Y bueno, es el tema, ¿no? Porque la palabra es la misma,
pero al mismo tiempo parecen ser acciones de naturaleza totalmente diferentes. Pero bueno, nosotros, vos, Carlos, yo, disfrutamos mucho los juegos de palabras. De hecho, hay que recordar que el gran Jacobson decía que lo absolutamente intraducible son los juegos de palabras. Lo intraducible abarca muchas cosas. Todos los juegos de palabras. Por eso Joyce no se puede leer traducido. Para dar un ejemplo obvio. Una pregunta. Sí. Yo no lo leía el libro. Léelo. ¿Cuándo lo vas a leer? Es difícil de conseguir. Está agotado. Bueno, no importa. Está en PDF igual. ¿Aparece el pánico o no en el miedo? ¿El pánico aparece? Aparece, pero rápidamente ya estaba previsto, porque se hace una reunión de una comisión sanitaria y en un determinado momento dicen, bueno, a ver, no hablemos todavía de la peste, no son suficientes muertes, vamos a ver algún resultado de laboratorio. Se va trabajando para que después no haya pánico. Y de hecho, la gente sigue concurriendo, va al teatro, va al café, por las razones que sea, para poder encontrarse, pero no hay tanto pánico. No, hay un goce de la peste, por momentos, porque lo que Camus quiere mostrar en el texto es, hay solidaridad. Fíjense cómo la peste saca lo mejor del ser humano. Entonces, no, el pánico te arruina, desde el punto de vista de la ficción, enturbiaría mucho. Es más real, pero sí, no hay tanto pánico. No, es... Por eso es lo que decía Carlos, ¿no? Pareciera que la estuvieran esperando, porque después se da una situación tan teatral en la novela, que uno puede decir, es teatral porque es un texto de ficción, no enteramente, sino que el propio Camus quiere mostrar que tenemos comportamientos escénicos ante ciertas cuestiones, para poder fingir o actuar una situación de control. Interiormente el pánico debe estar, sea ostensible o no, pero Camus lo que quiere mostrar es la solidaridad es mayor, se sobrepone a el pánico. Pero yo no estoy tan seguro, porque si vamos a las pestes contemporáneas, al caso del HIV-Sida, el momento inicial, que ustedes recordarán mejor que yo, fue más pánico que control. Después empieza el control sobre el pánico y el control en general, porque también el SIDA es verdad que fue otra instancia más del disciplinamiento sexual, ¿no? Porque nada de esto puede pensarse por fuera del tema de los cuerpos, ¿no? Si no estamos hablando de un agente, de la peste, no estamos hablando de la peste bubónica y de un agente biológico. Es una sanción sobre el cuerpo. La peste es una sanción sobre el cuerpo. Divina, no divina, no me importa. Es una marca en el cuerpo. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué hacemos con esa marca? ¿Qué hacemos con una cicatriz? ¿No? Ahí también pensando en esas cicatrices. ¿Ah? Una época que quiere borrar todas las cicatrices. No hay. Es nuestra generación, nuestras generaciones. Esta generación de Camus, de la segunda posguerra, quiere conservar las cicatrices. No se quiere olvidar de las cicatrices. Y por eso me parece que fue una generación con errores, porque por ejemplo en La peste no hay una protagonista femenina ni de casualidad, salvo la mujer que se muere del médico. No hay. Es más fuerte la presencia femenina, obviamente, en el extranjero, esa madre, pero que es una madre que en realidad le termina trayendo problemas. La peste, 47. La peste del 47. Un claro texto de posguerra, un claro texto humanista, de esperanza humanista, con límite, no una esperanza tonta, boba, pero sí creer que hay todavía un reservorio moral en la subjetividad humana que nos permite ser sobrevivientes desdichados, sobrevivientes angustiados, pero sobrevivientes al fin. Y esa esperanza tiene una caducidad muy rápida en Camus. O sea, no es una esperanza eterna. En todo caso, es una esperanza que habrá que renovar. Porque, insisto, si ustedes leen el final, el último párrafo de La peste, esta situación en el andén de la estación, en aquel andén de la estación, donde iban a recomenzar sus vidas personales, sentían su comodidad y cambiaban entre ellas miradas y sonrisas. Su sentimiento de exilio
En cuanto vieron el humo del tren, se extinguió bruscamente bajo la avalancha de una alegría confusa y cegadora. Cuando el tren se detuvo, las interminables separaciones que habían tenido su comienzo en aquella estación tuvieron allí mismo su fin en el momento en que los brazos se enroscaban en una avaricia exultante sobre los cuerpos cuya forma viviente habían olvidado. Escribía bastante bien el señor Camus. Pero digo, la clave acá está donde iban a recomenzar sus vidas. Pero no para siempre, porque volvemos a lo mismo. Para siempre es una palabra que en el lenguaje de Camus no existe. Iban a recomenzar y eventualmente iban a tener que volver a recomenzar hasta que se murieran muchas veces más. Y la pregunta abierta que nos deja ver Camus es, ¿estamos dispuestos a recomenzar muchas veces más o una peste y basta? Que es una pregunta que nosotros nos hemos hecho muchas veces respecto a la naturaleza del neurótico. El neurótico está dispuesto a cruzar el Rubicón una vez. O cree en el tal cosa como el Rubicón. Y la verdad es que no existe esa prueba definitiva. Volvemos a lo mismo. Bueno, muchas gracias. Porque todo el mundo dice que habló mucho, que se quería cenar. Bueno, hoy pueden. ¿Eh?